7.000 cristianos que no pecaron. Y es un tema muy, pero muy interesante y a la vez muy controversial. Y yo sé que va a causar muchas preguntas, porque, como digo, es un tema muy, pero muy controversial. Muchas personas están acostumbradas a esas respuestas humanas. Y qué mejor que decirle a los humanos es que todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos errores. Y esto suena algo extraordinario, algo maravilloso, suena bonito, suena hasta algo bíblico. Y es lo que la mayoría de las personas que se encuentran en esas condiciones de pecado, de errores constantes, de esa vida tibia, quisieran escuchar, porque ellos se relacionan con esto. Y qué mejor que lo diga alguien que tiene un nombre muy establecido en el mundo cristiano. Y al decirlo, pues me imagino que todas estas personas que les gusta esa vida tibia, esa vida sin compromiso, una vida sin santidad, pues al escuchar esto se sienten relacionados con este tipo de enseñanzas, o si a lo mejor es una pregunta, se sienten relacionados con ese tipo de respuesta. Y qué mejor que decir es que yo peco porque pues mi líder peca y todos pecamos, y qué bonito, ¿no? Suena esto. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia? ¿No será que hemos sido llamados a vivir una vida sin pecar? Están aquellos que de hecho sacan algunas citas bíblicas para fundamentar o para tratar de que los demás entiendan que es correcto pecar, que es de humanos pecar, y dejan a un lado otras citas bíblicas que nos enseñan que el pecado no debe enseñorearse de nosotros, o que hemos sido llamados a vivir una vida libre de pecado. Pero yo sé que para la mente humana, para el carnal, es difícil entender esta realidad o estas realidades. Es muy difícil comprender esto. Es muy difícil entender que en cierta ocasión Jesús le dijo a una mujer: ve y no peques más. En otras palabras, él sabía que esta mujer estaba capacitada para vivir una vida sin pecado. A lo mejor está aquel que está viendo este video y se está preguntando: ¿y tú que estás predicando acerca de vivir una vida libre de pecado, será que nunca has pecado? Y repito, esto no se trata de mi vida, se trata de la palabra de Dios. No se trata de mis errores pasados, se trata de la palabra de Dios y de un llamado a la perfección. Alguien tiene que caminar. De lo contrario, la gente va a seguir gateando, pero alguien tiene que caminar. Y yo sé que hay miles de cristianos en el mundo que están caminando. Por el otro lado están aquellos que todavía están gateando. No estoy diciendo que en los principios de tu caminar cristiano no se empiece gateando, pero alguien tiene que caminar. Y esto es un llamado a la perfección. No hace falta el que ahora diga: es que perfecto no hay ninguno. Bueno, Jesús manda a ser perfectos. De hecho, él dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En otras palabras, lo que quiero que comprendamos es que debemos tener mucho cuidado, especialmente como maestros o pastores o líderes del cristianismo. Aquellas personas que están al frente deben tener mucho cuidado lo que están fomentando. No puedes pararte
en un altar y libremente decir es que yo peco, todos pecamos, porque estás abriendo una puerta muy grande y estás abriendo esa puerta en la cual las personas fácilmente van a entrar y van a decir como mi pastor o el apóstol peca, pues yo también peco y me arrepiento en la noche o me arrepiento a la hora de acostarme. Y eso es lo que hacen muchas personas, aunque a muchas veces se les olvida arrepentirse. A veces pasan meses y no se arrepintieron. Unos mueren sin haberse arrepentido y su final es el infierno. Otros, gracias a Dios por la misericordia de Dios, alcanzan a arrepentirse y logran la entrada al cielo. Pero qué mejor que vivir una vida en santidad, una vida apartados del pecado. Yo sé que hay personas que van a cuestionar ese tipo de vida porque piensan que a lo mejor no hay un cristiano que viva libre de pecado. No puedes generalizar porque no eres Dios. No puedes juzgar, porque eso significa juzgar. Cuando decimos que todos pecamos, estamos juzgando de manera general. No puedes decir que todos pecamos porque a lo mejor hay una persona en tal lugar del mundo, o a lo mejor hay 7,000 en tal lugar, o a lo mejor está aquella anciana de 80 años que ha dedicado sus últimos días a una consagración total. A lo mejor te estarás preguntando, ¿y qué de aquellas personas que miran y tan solamente con su mirada están pecando? Bueno, aquella anciana a lo mejor ha perdido la vista, no puede ver y ya no considera las cosas como aquel joven premiscuo las está considerando. Y son ese tipo de cosas que debemos considerar. A lo mejor está aquel hombre en aquella cama en el hospital esperando sus últimos días para partir con el Señor y no tiene esos pensamientos que a lo mejor aquel joven de 37 años, de 40 tenga. No puedes juzgar a todas las personas. No olvides que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En ningún momento estoy diciendo que no debemos amar a los pecadores, a los que cometen errores. Por supuesto que debemos amarlos, corregirlos, enseñarlos, comprender que muchos son débiles en la fe y hay que entenderlo, pero no significa que debemos nosotros como líderes fomentar y decir que está bien que pequemos porque es cosa de humanos pecar. No, el llamado es a la perfección. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer dos citas bíblicas. En 1 de Juan capítulo 3 vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica, el que peca, es del diablo. Hay muchos que quieren disfrazar esto y tratar de poner otra palabrita ahí para que no suene tan duro. Pero la realidad es esta, que el que practica el pecado o el que peca, aunque le guste o no le guste, está practicando el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Jamás de los jamases estoy diciendo que no existan cristianos que no pecan. Y de hecho, si se encuentra un cristiano que está pecando y dice que no está pecando, está haciendo a Dios mentiroso. Pero sí hay gente que vive una vida libre de pecado, que entienden que fueron libertados de ese yugo, de esa esclavitud, fueron libertados del pecado. No solamente fueron perdonados de los pecados, sino libres de pecar. Por eso ahora podemos decir que estamos muertos al pecado,
muertos al pecado. Voy a repetirlo. Estamos muertos al pecado. Y yo sé que esto humanamente va a ser muy difícil para muchos comprender, porque lo humano suena muy condescendiente y es como dice alguien por ahí, es de humanos pecar. Pero la Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. En otras palabras, sin pecado. Asegúrate de tratar lo máximo, de vivir ese tipo de vida. Todos aquellos que están de acuerdo en que todos pecamos es porque son parte de ese grupo y están cómodos viviendo esa vida carnal, mundana, pero no podemos predicar basado en nuestras experiencias o en tu experiencia. Debemos predicar la palabra de Dios. A lo mejor hay muchos que digan, pero ¿cómo puede ser eso? Porque la gente, aunque no lo entienda, cuando pecan y se arrepientan y vuelven y pecan y se arrepientan y viven ese tipo de vida, es una vida religiosa. Estos son los religiosos. De hecho, hay organizaciones que tienen tal día para que se van y se arrepientan y al otro día vuelvan a pecar y están jugando a las cosas de Dios, y ojalá que no se encuentren pecando en el momento de su partida, porque su final va a ser el infierno. Espero que todas estas citas bíblicas te lleven a otra dimensión y dejes de pensar tan humanamente y empieces a ver las cosas de manera espiritual. Está aquella persona que allá a lo mejor dijo, es que nadie es perfecto. Pero mira lo que dice Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo. Y si ustedes sienten otra cosa, también esto se lo revelará Dios. Así que todos los que somos perfectos, Dios hizo seres perfectos. Deja de pensar tan humanamente y empieza a pensar de la manera bíblica, de la manera espiritual, a la manera de Dios. Esta enseñanza es para confrontar a muchas personas porque estamos viviendo en los últimos tiempos y debemos comprender hoy más que nunca que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que está libre de pecado. No podemos juzgar a todos los cristianos en el mundo porque no vivimos en la casa de cada cristiano. No conocemos el corazón de cada persona. No conocemos los pensamientos de cada persona. Dejémosle ese trabajo a Dios. Cuando empezamos a juzgar y decir que todos pecamos, porque cuando decimos que todos pecamos, ese lenguaje no es de Dios. Es el mismo diablo hablando. Cuando dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, está hablando de pasado. Para eso vino Jesús, porque todos habían pecado en el Antiguo Testamento. Pero estamos en una dispensación totalmente diferente. Ya Jesús pagó un precio por los pecados, no para que continuemos pecando, viviendo esa vida pecaminosa, sino para que vivamos una vida en santidad, apartados para Dios, En ningún momento estoy diciendo que te vas a encontrar un cristiano que a lo mejor ese cristiano no está en ese nivel y a lo mejor te encuentres con él y te lo encuentres pecando. No estoy diciendo que no haya cristianos que no pecan, los hay, pero sé que hay muchos que no están pecando y se han apartado para el Señor. Y esos están esperando preparados el arrebatamiento y están listos para la venida del Señor. No olvides que tu boca es la profeta de tu destino. Si crees que esta enseñanza, porque yo sé que esta enseñanza va a despertar a muchos. Si crees que esta enseñanza es de gran bendición, compártela para que otros crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas otras citas bíblicas que nos enseñan que debemos vivir apartados del pecado. Hay otras citas bíblicas del Antiguo Testamento en las cuales hombres extraordinarios pecaron, cometieron errores, pero estaban en una dispensación diferente.
Hemos sido llamados a otra dispensación y debemos aprender las enseñanzas para esta dispensación. La revelación es progresiva, el conocimiento es progresivo. Lo que se le permitía a David no necesariamente se nos permita o no se nos permite a nosotros o a Moisés. Eran dispensaciones diferentes. Ahora, como dijo Jesús, sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bendiciones, bendiciones. Hasta pronto. Tu boca es la profeta de tu destino. Nos vemos. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo dándole clic donde dice suscribirse. Y no olvides que fuiste llamado a la perfección. Hasta pronto. Javier Ortiz Ministerio presenta su nuevo libro titulado El soplo de su entendimiento. Las cosas espirituales se entienden mejor cuando se experimentan que cuando son enseñadas. Por eso necesitas experimentar el soplo de su entendimiento. Ya disponible en Amazon.